है शुरू ये कुछ क्या Bueno, nuestro tema de hoy es tuberculosis, tema sumamente interesante. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Tuberculosis es una patología que no importa qué especialidad hagan, si así van a cruzarse con un paciente tuberculoso, ¿sí? Pero ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede afectar cualquier órgano, pero afecta principalmente el pulmón, y vamos a ver por qué afecta principalmente el pulmón. Bueno, empezando con la clasificación de las micobacterias, ¿verdad? La tuberculosis, el agente etiológico que es la Mycobacterium tuberculosis, viene de una familia que es el género Mycobacterium, ¿sí? El género Mycobacterium se puede dividir en Mycobacterium tuberculosis complex, de ahí viene la Mycobacteria tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis. Después tenemos otra familia que son las Mycobacterias no tuberculosas, o las micobacterias ambientales, también se le llama a este grupo de familia. Y dentro de esa familia también tenemos la Mycobacterium leprae y la Mycobacterium ulcerans. Bueno, dentro de la Mycobacterium tuberculosis complex tenemos a la Mycobacterium tuberculosis, el principal agente causal de la tuberculosis. Después tenemos otros agentes menos comunes que es la Mycobacterium bovis, Picroti y el africano. También tenemos el Pinipedi que no está aquí. Después tenemos la Mycobacterium no tuberculosa, de eso no vamos a hablar, pero las Mycobacterium no tuberculosas son las que producen la micobacteriosis, ¿sí? Dentro de este tenemos un germen muy conocido que es la Mycobacterium avium complex. ¿Ustedes conocen esta agente etiológico? Mycobacterium avium complex. La bacteria Mycobacterium avium complex. Germen oportunista, generalmente paciente con VIH o paciente con algún grado de inmunodepresión severa, se puede infectar de Mycobacterium avium complex. En el VIH, cuando tenemos un CD4 menos 50, generalmente este es un germen que tenemos que tener en consideración. Bueno, hablando un poquito de historia de la tuberculosis, hablamos de historia porque es una de las enfermedades más antiguas de la historia de la humanidad. Hipócrates ya en el año 400 a.C. ya empezó a utilizar términos que hoy en día todavía se utilizan, que es tisis, ¿verdad? O, que significa consumación, ¿verdad? Como ustedes saben, la tuberculosis causa un gran deterioro físico en la persona, ¿verdad? En la cual pierde mucho tejido muscular, ¿sí? Produciendo una fase que se le llama fase tísica, ¿verdad? Aparte de eso se pierde mucha grasa visceral. ¿Sí? Bueno, los hallazgos más antiguos de afectación humana de la tuberculosis se descubrieron, ¿verdad?, en momias pertenecientes a la dinastía egipcia, por ejemplo, son de 1000 años antes de Cristo. Imagínense lo antiguo que es la patología, ¿verdad? O sea, la enfermedad. Y también se encontraron restos humanos ubicados en Suecia e Italia en el periodo neolítico, que es mucho más antiguo inclusive, ¿verdad? Entonces estamos ante una enfermedad que no sabemos ni cuándo comenzó, ¿verdad? ¿Sí? Bastante antiguo, ¿sí? Algunos eventos muy importantes en la historia de la tuberculosis fueron ya los más recientes, por ejemplo. Vilhelmine, por ejemplo, fue un científico que demostró la característica infectocontagiosa de la enfermedad mediante la inoculación de materiales gaseosos a diferentes animales de experimentación. Entonces Vilhelmine fue el que demostró que la tuberculosis se contagia, ¿sí? Y eso él pudo poner en evidencia, ¿verdad? Sin embargo, Robert Koch en el año 82 recién
¿verdad? Él demostró en un congreso que fue el 24 de marzo del 82, por eso que el Día de la Tuberculosis es el 24 de marzo, él demostró el bacilo y descubrió su tinción especial y la forma en la cual se cultiva en medios especiales. Entonces él demostró en la gente que ahí ya podían saber la tuberculosis era causado por qué germen, ¿no? ¿Sí? Aquí por ejemplo vemos Robert Koch, por eso es que el bacilo se llama bacilo de Koch, ¿verdad? Él fue el que descubrió el bacilo. Jean-Duan Guillemot fue el que descubrió el carácter contagioso e infeccioso de la enfermedad. Y Albert Schatz, por ejemplo, fue el que descubrió el primer antibiótico de la tuberculosis, que fue la streptomicina, ¿verdad? Que ya no se utiliza más en la actualidad, ¿verdad? Pero en los primeros esquemas de tratamiento para la tuberculosis, la streptomicina era uno de los fármacos de primera línea, ¿verdad? Después Albert Calmet y Camille Guérin fueron los que descubrieron la vacuna BCG, ¿verdad? Por eso B, C de Calmet, G de Guérin, ¿sí? Después aquí coloqué la imagen de Wilhelm Röntgen, que fue el que descubrió los rayos X, ¿verdad? No tuvo nada que ver con la tuberculosis, pero como ustedes saben, la radiografía es un estudio de gran trascendencia en la tuberculosis, que se utiliza para el tamizaje o el screening en pacientes con sospecha de tuberculosis, ¿verdad? Por eso es esa importancia, ¿verdad? Se pudo captar muchos más pacientes con casos sospechosos de tuberculosis. Aquí por ejemplo pueden ver la data de la primera radiografía del paciente la primera radiografía del paciente de tuberculosis fue en el 895, ¿verdad? Bueno, en la página de la OMS usted puede descargar este reporte, que es un reporte mundial de la tuberculosis. Aquí por ejemplo usted tiene datos de todo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, prevalencia, incidencia, mortalidad, ¿verdad? Países con más casos de tuberculosis. Y pueden encontrar esta gráfica muy interesante, por ejemplo, que es sobre los países con más casos de tuberculosis a nivel mundial. Aquí tenemos tres globos que están superpuestos. Este que está aquí, que yo le estoy apuntando, es el globo con países con más casos de tuberculosis. Por ejemplo, pueden ver acá Bangladesh, Corea, Pakistán, Filipinas, Vietnam, ¿verdad? Aquí por ejemplo China, India, Etiopía, ¿verdad? Muchos países de Asia y África. Pero hay un país latinoamericano que el único país latinoamericano con más casos de TB dentro de este globo es Brasil. ¿Por qué piensa usted que Brasil tendría más casos de tuberculosis que otros países en Latinoamérica? Todos son tropicales, ¿no? Por ejemplo, Paraguay es bien tropical también. O Centroamérica también es muy tropical. ¿Pero por qué? ¿Qué piensan? ¿Cuál es una característica que tienen en común, por ejemplo, estos países, India, China, Indonesia? La población. Cuando hay muchas personas viviendo en un lugar muy chico o en unas ciudades muy grandes, pero con muchísima población, ¿qué pasa? La gente vive, muchas personas en un ambiente muy pequeño. Y ese es un factor condicionante para el contagio de la tuberculosis, el hacinamiento, ¿sí? Hacinamiento es vivir en un lugar pequeño con poca ventilación entre muchas personas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que en las cárceles, en las residencias, en donde hay mucha gente, ¿verdad?, juntas, se contagian más esta patología, ¿sí? Entonces, dentro de los países con más tuberculosis, vamos a ver enseguida, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dentro de este globo vemos los países con más casos de tuberculosis asociados a VIH. Aquí también está Brasil y después tenemos otros países como África, ¿verdad? O sea, países africanos y asiáticos, ¿verdad? Y dentro de la tuberculosis multidrogo resistente son la tuberculosis con resistencia, ¿verdad?, a las drogas principales de primera línea, que es la isoniazida y rifamicina. Dentro de este globo tenemos a un país latinoamericano que es Perú, ¿verdad? El Perú es un país que tiene mucha resistencia, tiene muchos casos de tuberculosis resistentes, ¿sí?
Bueno, en la página de la OMS usted puede buscar esta sección, ¿verdad? De tuberculosis y pueden ver varios apartados. Dentro de eso pueden ver este que es la estrategia fin a la tuberculosis, que es un objetivo prioritario de la OMS, ¿verdad? Que el objetivo principal es poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis, o sea, erradicar la tuberculosis, ¿verdad? ¿Por qué usted piensa que es muy difícil erradicar la tuberculosis? Porque la tuberculosis, por ejemplo, tiene tratamiento y el paciente se puede curar, pero ¿por qué usted piensa que es difícil erradicar si tiene cura? Es largo, de resistencia no hay tanto, ¿verdad? Pero ¿por qué piensan? Ahora no hay acceso al tratamiento, puede ser también, son todos motivos valederos, pero el principal de todo, ¿por qué usted piensa que nunca se va a eliminar? Poco probable. Porque la neurología siempre no El principal motivo por el cual la tuberculosis es muy viejo y hasta ahora exista es que el reservorio es el hombre sano infectado. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la bacteria dentro del organismo, pero está inactivo. No tiene síntomas, no se puede hacer diagnóstico, ¿sí? Y son muchas personas que están entre nosotros y que no tienen síntomas, no tienen, no están diseminados, sino que tienen la enfermedad de forma inactiva, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es la principal causa por la cual no se puede erradicar, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes pueden tratar todos los enfermos, pero van a haber unos cuantos que en el futuro van a ser otra vez enfermos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos a corto plazo de la OMS? Por ejemplo, para el 2035, que sería aquí a 13 años, lo que ellos quieren es reducir la mortalidad de la tuberculosis en casi 95% en comparación al año 2015. O sea, muchísimo, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos que se pusieron. Otro objetivo es que para el 2035 también la tasa de casos nuevos de tuberculosis baje en un 90% en comparación del 2015. Son objetivos muy ambiciosos, ¿verdad? Y que para el 2035 no haya familia que tenga que hacer fuertes gastos catastróficos debido a la tuberculosis, ¿no? Miren un poco esta tabla, que interesante, por ejemplo. Estos son los países con más casos de tuberculosis a nivel mundial, ¿sí? Los 30 países con más carga de tuberculosis, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pueden ver en esta tabla, en esta columna, pueden ver la incidencia de la tuberculosis y pueden ver que los países con más casos de tuberculosis, más casos nuevos por cada 100.000 habitantes es China, India e Indonesia. Son tres países que tienen una de las características es de tener poblaciones muy grandes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver que India tiene el país con mayor casos nuevos por cada 100.000 habitantes, 2.740 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año, ¿sí? China 800, casi 900 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y Indonesia la misma cosa. Y aquí pueden ver que Brasil también es uno de los países con más casos nuevos por cada 100.000 habitantes entre Latinoamérica, ¿verdad? Aquí en este mapa mundo, por ejemplo, mapa mundi, pueden ver que los países con más casos de tuberculosis, o sea, con una incidencia más alta, son los países africanos, ¿verdad? Pero la población de ellos es menor, ¿verdad? Sin embargo, aquí los países latinoamericanos, tanto Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, por ejemplo, son países con una incidencia bien alta de tuberculosis, ¿verdad? 25 a 99 casos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Y ahora me van a decir, pero ¿por qué estos países africanos, por ejemplo, no se encontraban en esta tabla, la mayoría, ¿verdad? O sea, no son los países con más alta incidencia. Acá lo que pasa es que esta tabla se divide en casos positivos de tuberculosis por cada país, ¿verdad? Y aquí vemos los países con más casos de tuberculosis en cada país.
Bueno, hablando un poquito sobre las causas de muerte a nivel mundial, ¿se acuerdan que dijimos que la primera causa de muerte es el infarto agudo de miocardio? ¿Verdad? La enfermedad cardíaca isquémica es el más importante. Ven como cuánta gente muere por año: 6.5 millones, 7 millones por persona mueren por año por infarto agudo de miocardio. El accidente cerebrovascular, 4 o 5 millones casi por año mueren por accidente cerebrovascular. Por infecciones en la vía aérea inferior, por ejemplo, neumonía, mueren casi 3 millones por persona al año. Y EPOC mueren casi 2.5 millones al año. Y como ven aquí, la tuberculosis ocupa la sexta causa de muerte a nivel mundial en el año 2000, con una mortalidad de 1.8 millones por año a nivel mundial. Muchas. Ustedes saben, por ejemplo, cuánta gente murió ya por COVID-19, es lo que va en 3 años. ¿Cuánto más o menos murió? ¿Cuánto? Allí fue Chile. 7 millones de personas más o menos murieron ya a nivel mundial por COVID-19, ¿verdad? Es muchísimo, ¿verdad? Pero imagínense la tuberculosis que mata 1.8 millones por año desde hace cuánto tiempo, ¿verdad? Que antes era mucho más inclusive. O sea, nosotros tenemos muchas enfermedades que matan muchísimo por año, ¿verdad? Para el año 2016, por ejemplo, podemos ver que la tuberculosis pasó del 6º lugar, pasó al 10º lugar, ¿sí? Ahora mueren por año aproximadamente 1.2 a 1.5 millones de personas al año. O sea, una reducción importante en la mortalidad, y eso es por todas las medidas que se están haciendo tanto en el diagnóstico y tratamiento en todo el mundo, ¿verdad? Porque el programa de tuberculosis hay en todos los países, en todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Acá, por ejemplo, en la página, usted también puede entrar acá a esta parte. Esto es muy interesante. Usted puede poner, por ejemplo, pueden poner perfil de países y pueden poner acá el país que usted quiera. Vamos a poner Paraguay, por ejemplo. Y acá pueden ver todos los datos de un país nada más, ¿sí? Por ejemplo, la incidencia, ¿verdad? En Paraguay, que es de 44 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad, que es de 3.9 personas, o sea, 4 personas mueren por tuberculosis por cada 100.000 habitantes aquí en Paraguay. ¿Sí? Y ven acá, por ejemplo, la frecuencia es mayor en varones, o sea, casos nuevos es mayor en varones que en mujeres, 2 veces más, ¿verdad? En varones que en mujeres. Acá, por ejemplo, pueden ver la incidencia de la tuberculosis en Paraguay. Según departamento, vemos que los casos más altos es en Alto Paraná, que puede ser por muchos motivos. Puede ser por la densidad poblacional, y en Alto Paraná es mucho mayor que los otros departamentos de Paraguay, que la mayoría son rurales, viven todos alejados, ¿verdad? Y otra cosa por el cual puede ser muchos casos nuevos por cada 100.000 habitantes es porque también hay más infraestructura para hacer diagnóstico, ¿sí? Si estamos en la parte rural, es poco probable que vaya a hacerse los diagnósticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y la notificación tiene que ser obligatoria, que se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la tuberculosis. Vamos a hablar de la enfermedad como tal. La definición de la tuberculosis es que es una enfermedad, como ustedes saben, infecto-contagiosa, ¿verdad? De distribución universal, causado por el germen Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Aquí lo que yo quiero que ustedes sepan bien también es, y este es un tema de examen, es la característica de la Mycobacteria tuberculosa, ¿verdad? Porque la característica de la agente etiológico hace que la enfermedad tenga sus peculiaridades, ¿sí? Por ejemplo, la Mycobacteria tuberculosis es un bacilo, ¿verdad? Ustedes saben que el bacilo es cuando tiene forma de bastón, ¿verdad? Así parece una coma, parece un chito, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué quiere decir ácido alcohol resistente? Que resiste a la decoloración tanto al ácido al alcohol, ¿verdad? Porque primero se hace la tinción con una tinción especial, por ejemplo, puede ser Sinilcer, y después se pasa ácido alcohol, y generalmente
generalmente si es otra bacteria se decolorea, ¿verdad? Sale todo el color otra vez. Pero sin embargo, por el alto contenido de lípidos que tiene la Mycobacteria tuberculosis, hace que la coloración resista al ácido y al alcohol. Esta característica, por ejemplo, tienen toditos las bacterias que se encuentran dentro de la familia Mycobacterium. ¿Se acuerdan del primero que hablamos? O sea, todos comparten la misma característica, que son ácido alcohol resistentes, ¿sí? O sea que si nosotros nos sale la baciloscopía positiva, puede ser que sea un Mycobacterium avium complex, puede ser que sea lepra, ¿sí? ¿Qué pasa? Suele pasar. El paciente se le hace, por ejemplo, baciloscopía, por ejemplo, de una secreción de piel, por ejemplo, y sale positivo, y puede ser lepra también, ¿verdad? ¿Sí? Porque viene de una misma familia. Y hay una bacteria también que es ácido alcohol resistente, que es la nocardia, ¿sí? La nocardia también es ácido alcohol resistente. Entonces, una de las características de la Mycobacteria tuberculosis que es bacilo ácido alcohol resistente, por eso se le llama BAR. Hay que saber que la bacteria es resistente al frío, a la congelación y a la desecación. Sin embargo, es sensible al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta, ¿sí? No le gusta el calor, ¿sí? Por eso que antes a los pacientes internados por tuberculosis, los hospitales se hacían con ventanales grandes, ¿verdad? ¿Sí? Se hacían ventanales en el techo para que entre mucha luz, o sea, para que entre el sol, y ventanales grandes para que haya buena ventilación también, ¿verdad? Y a muchos pacientes, o sea, anteriormente a los pacientes se les sacaba afuera también para que reciban unas horas de sol, porque eso disminuye la carga bacilar, ¿verdad? Entonces es muy importante que es sensible al calor, luz solar y radiación ultravioleta. Esta es una característica muy importante que es aerobio preferencial, depende del oxígeno y del pH, ¿sí? Para su replicación, ¿verdad? ¿Por qué piensa usted que la tuberculosis afecta principalmente los lóbulos superiores del pulmón? Por eso, porque hay mayor presión anular de oxígeno, ¿sí? Hay mejor ventilación y una gran porcentaje más alto de oxígeno en lóbulos superiores, ¿sí? Por eso es que la afectación casi siempre es de lóbulos superiores, ¿sí? Uma cultura que temos desde antigamente, que as mães sempre falam que a gente tem que tomar água gelada. Tem alguma relação com essa questão de, não só da tuberculose, mas de quadros vitais, com relação à questão de resistência ao frio? Tem realmente relação? Não. Para não tomar líquido muito gelado. Quando está gripado, geralmente fala também, né? Não somos de água gelada, né? Talvez esse é o. Isso. Você tem realmente um relação com essa questão da resistência ao nada, né? Bueno, después otra cosa es esto que tiene un comportamiento polivalente según el medio. Como ustedes saben, el bacilo, si es que hay buena cantidad de oxígeno y un pH que es favorecedor para el bacilo, para el crecimiento del bacilo, entonces el bacilo se comporta duplicándose. Pero cuando hay poco oxígeno y el pH es bajo, ¿verdad? Entonces el bacilo se inactiva y se encuentra en estado latente. Por eso es que el bacilo se puede comportar de varias formas dependiendo del medio. Eso es muy importante, ¿sí? Y de ahí van a salir varias poblaciones bacilares que vamos a hablar seguido, ¿sí? Y otra característica de la Mycobacteria tuberculosis es que tiene muy lenta capacidad de emisión. Por eso es que la enfermedad es muy lento, insidioso, crónico, que lleva su tiempo, ¿sí? Y no como la neumonía por gram positivo, por ejemplo, que produce en un corto tiempo de duración, es muy agudo. Sin embargo, las infecciones por tuberculosis, o sea, la afectación de la tuberculosis es más crónica por la lenta división, la capacidad de división. El bacilo de la tuberculosis, para que se divida en dos bacilos, tiene que pasar 24 horas aproximadamente su división. Y generalmente la Mycobacteria de la tuberculosis es 60 veces más lento que los gram positivos en su división, ¿verdad? O sea, los gram positivos son 60 veces más rápidos en duplicarse en comparación a la tuberculosis, ¿verdad? 14 a 24 horas tardan para duplicarse, ¿verdad?
es muy lento. ¿Sí? Esta es una de las características, ¿verdad?, que más resalta la tuberculosis, la pared celular. La pared celular es una pared bien gruesa, es 2 veces más gruesa que los gram negativos, y los gram negativos son muy gruesos también. Por lo tanto, es muy resistente a la mayoría de los antimicrobianos. No es cualquier antibiótico que puedan utilizar para poder romper la pared celular. Por eso es que, por el alto contenido de lípidos que tiene la pared celular, la tinción es muy característico, ¿verdad? Entonces es como si fuera una persona así con ¿cómo se llama? Una armadura muy gruesa, es la tuberculosis, ¿verdad? Si ven en la microscopía electrónica, por ejemplo, todo esto es la pared celular, ¿verdad? Bien grueso, ¿verdad? Bueno, y esa característica hace, porque la pared de la tuberculosis tiene gran cantidad de lípido, hace que sea ácido alcohol resistente y también que sea resistente a muchas agresiones externas, incluida la gran mayoría de los antibióticos. ¿Se acuerdan que yo le dije que los bacilos tienen un comportamiento polivalente? ¿Sí? O sea, dependiendo del medio en el cual esté y el nivel de oxígeno, se pueden dividir o se pueden comportar de diferentes formas. Entonces los bacilos podemos tener 4 poblaciones bacilares. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos bacilos que hacen que están en 4, vamos a decir, por ejemplo, tenemos los bacilos de multiplicación rápida, son los bacilos que se encuentran en un medio óptimo, ¿verdad? Una buena oxigenación y un pH que es favorable, y estos son los bacilos que están en replicación activa, ¿verdad? Se llama multiplicación rápida, pero sería multiplicación rápida en el contexto de la capacidad que tiene la Mycobacterium tuberculosis, que es 14 a 24 horas su división. Pero no quiere decir que se replica muy rápido, ¿sí? Entonces, en este tipo de población tenemos gran cantidad de bacilos, y cuando hay mucha cantidad, por la gran cantidad de bacilos puede existir mutaciones espontáneas, ¿sí? Entonces, en este tipo de población empiezan a surgir algunos bacilos que podrían tener en el futuro algún tipo de resistencia antimicrobiana. Después tenemos un grupo de bacilos que es el bacilo de multiplicación lenta. Son bacilos que cuando no hay un medio favorable, por ejemplo tenemos un medio ácido o estamos en una localización intramacrofágica, entonces la multiplicación es mucho más lenta de lo normal, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos poblaciones de menor a 10.000. ¿Sí? Después tenemos los bacilos de crecimiento intermitente, son los bacilos que están bajo condiciones desfavorables, por ejemplo, en el caso sólidos. Entonces los bacilos están inactivos, después se activan, se dividen, después se vuelven a inactivar y vuelven, así están dependiendo del medio en el cual estén, ¿verdad? Que antes son poblaciones menos de 10.000. Y estos son los bacilos que tienen capacidad de residuar. ¿Qué quiere decir eso? El paciente termina su tratamiento y después vuelve otra vez con los síntomas y todo, ¿verdad? O sea, vuelve otra vez a tener su enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos bacilos que están inactivos que después se vuelven activos, ¿sí? Y por último, el tratamiento de la tuberculosis solamente actúa sobre los bacilos activos, o sea, que se están replicando, pero no a los bacilos latentes, o sea, inactivos. Por eso es que no se puede erradicar la tuberculosis. Si no, le daríamos a tener a todo el mundo, ¿verdad? Quien tenga o no tenga, ¿verdad? Pero no se puede. Ahí está activo, ahí está replicado, hay muchos bacilos, ¿verdad? Y por último tenemos esta población que son los bacilos en estado latente, lo que vos dijiste, ¿verdad? Son los bacilos que no son susceptibles a fármacos. O sea, no están, porque depende de la actividad metabólica de la bacteria para que los antibióticos actúen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos son los bacilos que producen reactivación de la enfermedad y recidiva de la enfermedad, ¿sí? Por eso es que la tuberculosis no se erradica, no se puede erradicar todavía hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se transmite la tuberculosis? En principal forma es vía erógena, ¿verdad? Cuando una persona canta, grita, baila, canta,
habla, grita, no sé, ¿verdad? Entonces elimina unas gotitas, ¿verdad? Que nosotros no vemos, que son las gotitas de Fluget, ¿verdad? Las gotitas de Fluget tienen un diámetro de 5 a 10 micras, pero este tamaño no es lo suficientemente ligero para que llegue a la vía aérea distal, ¿sí? Por eso es que esa gotita, cuando nosotros eliminamos, esa gotita se vuelve a evaporizar y forma partículas mucho más pequeñas, o sea, gotitas más pequeñas que se llaman partículas de Wells. Este sí tiene un tamaño de 1 a 5 micras y este es el tamaño que puede ingresar a la vía aérea distal, ¿sí? Porque si tenemos un tamaño mayor, generalmente precipita a la vía aérea superiores, ¿sí? Entonces, la forma infectante son las partículas de Wells que van a albergar entre 1 a 3 bacilos de Koch, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entendieron eso? ¿Sí? Gotitas Fluget, eso se vaporiza y forman partículas más pequeñas. Y estas partículas son lo que alberga 1 a 3 bacilos de Koch. Y estos bacilos son bien ligeros y pueden llegar a la vía aérea distal, ¿sí? Otra forma de transmisión puede ser urogenital, por inoculación directa, por vía transplacentaria o cutánea mucosa. Pero nosotros tenemos que tener afectación del órgano comprometido. Vamos a decir urogenital, el paciente tiene que tener, ¿verdad?, una tuberculosis en el aparato reproductor para poder contagiar, y el otro tiene que tener una puerta de entrada también, ¿sí? Si no, no se produce contagio. Por eso una forma muy rara es la urogenital, inoculación directa, por ejemplo, es rara, vía transplacentaria se puede producir, pero la tuberculosis congénita puede aparecer, y la cutánea mucosa es muy rara, ¿verdad? Esto es lo que dijimos ahora. ¿Quién es el reservorio más importante? ¿Quién es el que alberga el bacilo en estado latente? Es el hombre sano infectado, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la persona que, vamos a decir, guarda los bacilos, ¿verdad? Y tiene guardado. Sin embargo, el más peligroso son los enfermos no diagnosticados, son las personas que tienen síntomas, están tosiendo, hablando y están contagiando a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y también los pacientes crónicos resistentes, los pacientes que tienen la enfermedad activa y tienen el bacilo resistente a los fármacos antivacilares. Esos son los pacientes más peligrosos, ¿sí? Bueno, con relación a la patogenia de cómo se produce la infección, ¿verdad? Lo primero que pasa es que nosotros inhalamos las gotitas de Wells, ¿verdad?, con los bacilos cargados, y eso llega al alveolo en las regiones, sobre todo periféricas, generalmente en las regiones medio e inferiores de los pulmones, o sea, de los lóbulos superiores, ¿verdad? Por eso la mayoría de las afectaciones en el lóbulo superior y en la región posterior generalmente son las zonas más afectadas, ¿sí? Por la mayor ventilación que existe en esa zona. El bacilo, ¿verdad?, lo que hace cuando llega al alveolo es producir una inflamación específica, y cuando produce una inflamación específica, ¿qué hace? Es reclutar, o sea, empieza a haber una cascada inflamatoria, empieza a iniciarse primero con neutrófilos y después amplifica la respuesta inflamatoria mediante una respuesta monocítica, ¿sí? Cuando llega el bacilo en el alveolo, ¿verdad?, lo que primero que hace el macrófago es fagocitar este bacilo, ¿verdad?, que fagocita y transporta, ¿verdad?, el macrófago transporta el bacilo a los ganglios linfáticos. ¿Para qué? Para poder presentar a los linfocitos. ¿Para qué los macrófagos fagocitan y le presentan a los linfocitos? Para... Ustedes... ¿Cuál fue la pregunta? Sí, el macrófago va, ¿verdad? Fagocita es como si fuera que le penetra dentro de su citoplasma. Después transporta a los ganglios linfáticos, le presenta a los linfocitos de ahí para qué. Para producir anticuerpos, la inmunidad humoral, ¿verdad? ¿Sí? Así es que se forma la inmunidad humoral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que hace es, ese es el plan del macrófago. Pero, sin embargo, el macrófago, cuando fagocita, muchas veces puede ya alisarle, o sea, puede ya matarle al bacilo, o muchas veces cuando está transportando el bacilo, destruye al macrófago y sale al exterior, pero dentro de los vasos, dentro de los
o sea, en el espacio extracelular, pero dentro de las estaciones ganglionares, ¿sí? Entonces va y se disemina dentro de toda la red ganglionar, ¿sí? Y cuando afecta la red ganglionar, afecta a varios ganglios linfáticos, se produce algo que se llama complejo de Bohm. Ustedes escucharon complejo de Bohm, ¿sí? Sí. Entonces, así se produce, ¿no? Que son afectación, o sea, adenopatías, conglomeradas de adenopatías mediastinales, ¿verdad? ¿Hasta aquí entendieron? Llega el bacilo, macrofagocita, ¿verdad? En su tránsito, el bacilo del coche se puede liberar del macrófago y se libera dentro de la estación ganglionar, ¿sí? ¿Y dónde va a terminar la estación ganglionar? La linfa, ¿dónde termina? ¿En dónde termina? ¿Eh? Aonde termina o condutoraço? ¿Dónde termina la linfa? ¿Para qué sirve la linfa? Para recoger todo el líquido que sobra dentro del espacio intersticial. ¿Y eso dónde va a llevar otra vez? A la circulación mayor, en las venas, ¿sí? Entonces así se produce la diseminación linfomática de la tuberculosis. Pasa a la circulación mayor y eso va a diseminarse en todos los órganos. De ahí que pueda sobrevivir en un órgano depende de cada, o sea, de los bacilos quedan, la mayoría quedan latentes, ¿sí? Pero pocos de ellos pueden agarrar y multiplicarse de forma lenta en los órganos porque hay poco contenido de oxígeno en los otros órganos que no sean pulmón, ¿sí? Bueno, un paciente que se contagia, un paciente que se infecta la tuberculosis, ¿cuál es el riesgo de desarrollar la enfermedad de la tuberculosis? En general, el 10% de los infectados van a desarrollar tuberculosis en algún momento de su vida, ¿sí? O sea, si vos te contagias, el riesgo de desarrollar durante toda tu vida es de 10%. Pero de esos 10%, el 50% se produce en los 2 primeros años después de la infección y el otro 50% se produce en el resto de la vida. ¿Entendieron? Vamos a decir que yo me contagio, el riesgo que yo tengo para producir o de desarrollar la enfermedad en toda mi vida, si es que no tengo algún tipo de inmunodepresión o comorbilidad, es de 10%, el riesgo que yo tengo. Sin embargo, de esos 10%, el 50% es en los 2 primeros años de vida, ¿sí? O sea, los 2 primeros años después de la infección y el otro 50%, que sería el 5% de esos 10, sería en el resto de la vida, ¿sí? Sin embargo, ese riesgo varía dependiendo de la edad, ¿sí? Así, por ejemplo, en los niños menores de 1 año, ellos tienen riesgo de 40% del riesgo de desarrollar formas de tuberculosis intratorácicas y 20% de desarrollar las diseminaciones linfomáticas severas. O sea, 60% tiene probabilidad de desarrollar después de la infección. O sea, un niño que se contagia tiene 60% de probabilidad de desarrollar tuberculosis activa, los niños menores de 1 año, ¿sí? Eso podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Un niño menor de 1 año, ¿verdad? Tiene un riesgo de desarrollar la enfermedad activa 60%. Solo 40 a 50% quedan sanos. De 1 a 2 años, 70 a 80% se mantiene sano y 20% nada más son los que van a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? O sea que cada vez que nos hacemos más viejos, disminuye la probabilidad de que desarrollemos la enfermedad, ¿verdad? Por eso es que la profilaxis se usa en esta franja etaria, menor a 5 años, ¿sí? La profilaxis es que una persona esté infectada e inicia un tratamiento para evitar de que progrese la enfermedad, ¿sí? Niño menor de 5 años, paciente con comorbilidad, ¿verdad? ¿Esta tabla entendieron o no? Confunde, ¿verdad? O risco de desenvolver em crianças é de 60% durante 2 anos. No, esa parte. Ese que yo dije 2 años en adulto en general, ¿verdad? Sin embargo, el niño es, vamos a suponer, vamos a decir, yo tengo un paciente de 8 meses. Su papá tiene tuberculosis y le contagió al niño. El niño tiene mucho
más probabilidad de desarrollar la enfermedad que si era una persona mayor. Entonces tiene una probabilidad de casi 60% de que sí o sí desarrolle una enfermedad que pueda ser severa. Entonces por eso esos niños, si ustedes detectan y hacen la test de tuberculina y sale positivo, quiere decir que están contagiados, que están infectados. Son pacientes que hay que iniciarles no tratamiento, sino profilaxis, para evitar que pase la enfermedad. Pero el bacilo ya está ahí, nunca se va a eliminar, ¿verdad? Bueno, 2 minutos me llamo yo. Receso de 2 minutos. A ver, Aí domingo a gente entrou de manhã, a gente tinha futebol da casa e tudo. bueno. Y bueno, lo que dijimos hace rato, ¿verdad? En pacientes adultos, ¿verdad? El riesgo de desarrollar la enfermedad es un 10% normal, 10 a 20%. La mayoría se mantienen sanos. Y de esos 10% dijimos que el 50% en los primeros 2 años y el 50% en el resto de la vida, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante, este es otro tema examen, ¿sí? La diferencia entre infección versus enfermedad, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Sepan diferenciar infección y enfermedad, ¿verdad? Estas son las características de un paciente. Infección quiere decir que el paciente tiene el bacilo dentro del organismo, pero el bacilo se encuentra inactivo, ¿sí? ¿Está bien? Enfermedad, sin embargo, es el bacilo dentro del organismo, pero que se está replicando continuamente, ¿está bien? La infección, entonces, el bacilo está inactivo en el cuerpo y en la enfermedad, sin embargo, está activo, se está dividiendo. Seguro encontró un medio favorable para poder crecer. La prueba de tuberculina, ¿verdad? Generalmente es positivo tanto en la infección como en la enfermedad, por lo tanto no es un método de diagnóstico de la tuberculosis activa, ¿sí? Por eso la prueba de tuberculosis no puede decir solamente la historia de exposición a la tuberculosis, ¿sí? La radiografía del tórax, sin embargo, es normal en la infección de tuberculosis. ¿Por qué? Porque el bacilo está inactivo, no hay ninguna lesión pulmonar ni nada. Sin embargo, en la enfermedad, la radiografía del tórax generalmente es anormal, ¿sí? Ya que la afectación de la tuberculosis en el aparato respiratorio es casi el 90%, ¿verdad? Esto es muy importante también, que el flotis del punto y el cultivo van a ser negativos, obviamente, ¿verdad? El bacilo está inactivo, ¿verdad? Sin embargo, en la enfermedad es positivo, ¿verdad? ¿Sí? En el catarro van a tener gran cantidad de bacilos, ¿verdad? En un paciente con infección no tiene síntomas, sin embargo, en la enfermedad sí generalmente tenemos síntomas generales
y podemos tener síntomas que son propios del órgano afecto. ¿Sí? Y la infección, el paciente que tiene la infección de la tuberculosis no contagia, sin embargo el paciente que está con la tuberculosis activa sí contagia hasta que inicia el tratamiento. Después de que inicia casi el 60%, o sea, después de que inicia casi el 60% ya no contagia después de 2 semanas de tratamiento. Por eso 2 semanas hay que el 60% ya no contagia, ¿no? Si un paciente es muy vacilino, tiene muchas habitaciones, probablemente va a contagiar un poquito más, un mes probablemente. No se puede saber estimativamente cuánto no contagia más. Pero en promedio en 2 semanas o menos ya no contagiamos. La mayoría no pasa. El paciente con infección de la tuberculosis no se puede hablar de tuberculosis, de un caso de tuberculosis activa. Sin embargo, el paciente con enfermedad de tuberculosis sí es un caso de tuberculosis activa. ¿Sí? ¿Y usted qué piensa? ¿Hay muchos más pacientes con infección o muchos más pacientes con enfermedad? Con infección. Muchísima cantidad. Se estima que si de cada o sea, se estima que en Paraguay, así por estimación nomás, ¿verdad? Con un cálculo matemático, que el 60% de la población está infectada con la tuberculosis. En Paraguay. 60%. Se ve los casos activos y de ahí se ve cuántos por ahí. Bueno, porque los casos activos vamos a decir que son 10%, ¿verdad? ¿Sí? Y se ve ahí, se extrapola cuántos más o menos son los casos inactivos. Pero es una estimación. Bueno, vamos a hablar un poco de los síntomas que produce la tuberculosis. Primero hablando un poco de los efectos sistémicos, ¿verdad? Los síntomas inespecíficos, ¿verdad? Generales. En primer lugar, la fiebre generalmente está presente entre el 37 al 80% de los casos. Generalmente el paciente deja de hacer fiebre después de 2 semanas de tratamiento con antivacilares, ¿verdad? Más o menos 10 días es la duración de la fiebre una vez que inicia el tratamiento. ¿Sí? La pérdida de peso, pérdida de apetito, debilidad, sudoración nocturna, malestar general también son síntomas, ¿verdad? Inespecíficos de cualquier patología crónica, ¿verdad? ¿Sí? Un paciente con cáncer va a tener los mismos síntomas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, todas las patologías crónicas generalmente producen estos síntomas inespecíficos, ¿verdad? En el laboratorio podemos encontrar leucocitosis casi el 10%, o sea, la mayoría de los casos vamos a encontrar un recuento normal de glóbulos blancos, ¿sí? Pero en el 10% podemos encontrar un recuento elevado. En el 10% de los casos podemos encontrar anemia leve, generalmente normocítica, normocrónica, o sea, de enfermedades crónicas, ¿verdad? Más frecuente se encuentra en tuberculosis diseminada, ¿sí? Y la pancitopenia se puede encontrar cuando hay compromiso de la médula ósea, o sea, tenemos depresión de los 3 lineajes celulares, que es glóbulo blanco, rojo y plaquetas. Y en el 11% de los casos podemos encontrar hiponatremia por afectación de la glándula suprarrenal. Bueno, entonces el órgano más afecto, ¿verdad? Ese puede ser un tema de examen. ¿Cuál es el órgano más afecto de la tuberculosis? Es muy fácil, ¿verdad? El pulmón, ¿verdad? Entonces, el pulmón es el órgano más afecto. Los síntomas de la afectación pulmonar frecuentemente es la tos. Inicialmente es seco y después se puede volver productivo, o sea, con catarro, ¿verdad? El paciente puede tener moptisis también en caso de que tenga varias lesiones cavitarias, ¿verdad? Y dentro de las lesiones cavitarias puede tener algunas neurismas vasculares que se llaman neurismas Rasmussen. Esos son los que se pueden lacerar y sangrar. Entonces el paciente puede moptizar, por lo tanto. Siempre que el paciente moptiza también hay que ver si no tiene infección concomitante con micosis, ¿verdad? El aspergiloma, por ejemplo, es una bola fúngica que generalmente le gusta vivir dentro de las cavidades y puede producir también lesiones de los vasos, ¿sí? Infecciones micóticas, o sea, el aspergiloma. El aspergiloma es un hongo que le gusta vivir dentro de la cavidad, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que sospechar también una infección concomitante, ¿no? Dolor pleurítico en caso de que tengamos afectación de la pleura visceral, ¿verdad?
disnea e insuficiencia respiratoria en caso de la extensión del compromiso pulmonar, ¿verdad? Acá como vemos, aquí vemos dos radiografías diferentes. En esta radiografía del lado izquierdo es la más común de todas, es cuando afecta lóbulos superiores, ¿sí? Acá vemos el gran compromiso que tiene lóbulos superiores de predominio al lado derecho. Vemos varias lesiones capitarias, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es tuberculosis, se le dice, ¿verdad? Tuberculosis hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Pero también la tuberculosis, o sea, la afectación puede ser también en otros lóbulos, ¿verdad? Por ejemplo, lóbulos inferiores también. Y es muy característico la afectación de lóbulos inferiores en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? En inmunodeprimidos generalmente, los diabéticos principalmente, la afectación en lóbulos inferiores suele ser también frecuente, ¿verdad? Pero con lo que yo quiero que se queden es que la afectación principal es en lóbulos superiores y en la región posterior de lóbulos superiores, principalmente, ¿sí? ¿Qué tipo de lesión puede producir? Lesiones cavitarias, condensaciones, ¿sí? Neumonía, ¿sí? También puede producir neumonía tuberculosa. De una forma muy frecuente, esta cavidad es más frecuente, las lesiones cavitarias, ¿sí? Pero también puede producir neumonía tuberculosa. Vamos a verlo después. O lóbulo superior posteriormente. En región posterior del lóbulo superior, ¿verdad? Bueno, la tuberculosis ganglionar, ya una tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Es la más frecuente, o sea, dentro de las afectaciones extrapulmonar, la ganglionar es la más frecuente, ¿verdad? Se afectan los ganglios de la cadena linfática, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, afectación de esto, por ejemplo, que es la cadena periorbitaria, o sea, o sea, ¿cómo se llama esta? Tiene que hacer sí, pero ¿cómo se llama esta regla? Sí, preauricular. Preauricular, muy bien. La afectación preauricular, acá tenemos submandibular, ¿sí? O sea, puede afectar cualquier cadena ganglionar, ¿verdad? Puede ser de todo en la cabeza, del cuello, hasta del mediastino, ¿verdad? ¿Sí? Pero generalmente afecta en niños, es más frecuente la afectación mediastinal, ¿sí? Entonces, podemos tener varias adenopatías del mediastino y usted piensa que esta adenopatía, si crece mucho, puede tener alguna afectación sintomática. ¿Sí? Que por ejemplo, si este ganglio crece mucho, ¿qué puede producir? Compresión extrínseca, ¿verdad? ¿Qué puede comprimir? Los vasos, puede comprimir la vía aérea, puede comprimir qué cosa, órganos huecos como el esófago que está atrás. Entonces puede producir síndrome mediastinal. Síndrome mediastinal puede producir síndrome vena cava, ¿verdad? Compresión del esófago, y eso va a producir disfagia, trastorno de glutolio, ¿verdad? Y lo más peligroso de todo es la compresión de vasos, ¿verdad? De mayor calibre. La vena cava, por ejemplo, ¿sí? Esas son urgencias mediastinales, ¿verdad? Bueno, otro ganglio que pueden, o sea, los ganglios axilares también pueden afectar, ¿verdad? Muchas veces estos ganglios generalmente se necrosan, se calcifican, o sea, forman pus dentro de su interior, y muchas veces estos se exteriorizan hacia la piel mediante fístulas, ¿verdad? Entonces se puede abrir acá una boca y salir un líquido ahí purulento, ¿verdad? Drena líquido, ¿verdad? Y de ahí es fácil hacer diagnóstico, ¿verdad? Porque ahí usted agarra un líquido que drena y manda para una osciloscopia y ahí sale positivo. Muy fácil, ¿entiendes? No hay que hacer biopsia, ¿no? Cuando se fituliza, es fácil ya demostrar. Entonces acá por ejemplo pueden ver varios. ¿Cuál es un diagnóstico diferencial de estas adenopatías? Infecciones por hongos, ¿verdad? Paracoccidemicosis, aspergilosis, criptocosis, ¿verdad? Esporoticosis, todo eso puede producir afectaciones ganglionares que pueden necrosarse. Otra infección que puede causar eso. Bueno, eso dentro de las infecciones
dentro de las infecciones infecciosas, los hongos tienen que descartar, ¿sí? Pero generalmente cuando hay infecciones por hongos también afectan a la mucosa, ¿sí? Entonces, diagnóstico diferencial. Por ejemplo, los casos de tuberculosis asociados a paracoxidermicosis es muy frecuente también. 15% de los casos están asociados a los dos puntos y pueden compartir síntomas, ¿sí? Entonces hace dudar mucho el diagnóstico en algunos casos. Entonces acá por ejemplo pueden ver cómo quedan las cicatrices, las adenopatías, ¿verdad? Después de que fistuliza se quedan las cicatrices encima. Perdón, cuando los ganglios se calcifican y así son grandes estos y se fistulizan, se llaman escrófulas. Escrófulas se llaman. Los ganglios que se fistulizan, que se calcifican, o sea, forman pus adentro y fistulizan, se llaman escrófulas. 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 Muy bien. Después tenemos dentro de las istas pulmonares, el otro más frecuente también es la tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural no es una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Es una tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Porque afecta a la serosa, a la pleura, ¿sí? Y generalmente afecta a la pleura visceral, produciendo derrame pleural, un derrame pleural que puede ser libre o un derrame pleural que puede ser lobulado también. Cuando el derrame pleural adquiere una macroscopía purulenta, ¿cómo se llama? Empiema. ¿Sí? Empiema. Este, por ejemplo, es un caso de un paciente, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama este signo? Nivel hidroaéreo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que acá arriba hay aire y acá abajo hay líquido. ¿Sí? Pero esto, ¿cómo se le llama? Cuando ustedes ven así. Se llama hidroneumotórax. ¿Sí? Hidroneumotórax. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es indicación de drenaje pleural, ¿sí? Para quitar el aire y el pulso que hay adentro. Pero generalmente, este tipo de, cuando el paciente tiene empiema o tiene este tipo de complicaciones, generalmente es de un pulso crónico. Y generalmente la pleura ya se encuentra bastante engrosada. Entonces, al paciente se le hace la toracocentesis, ¿verdad? Drena un líquido purulento, que generalmente si está infectado con anaerobio, tiene un olor muy característico, pútrido, ¿verdad? Y cuando drena todo este líquido, queda un espacio residual y con una pleura bien engrosada, que se produce por el proceso inflamatorio crónico, que es la paquipleura. ¿Sí? Esta pleura, por ejemplo, es tan grueso y tan rígido que no deja que el pulmón se respalde. Y a esto lo que se le llama fibrotórax, que el pulmón no se pueda respaldar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Por cirugía, ¿verdad? Entonces se hace una descorticación pleural, se quita una parte de la pleura para que el pulmón pueda otra vez volver a expandirse. Si no, nunca más se expande. Y acá se llena de líquidos, siempre se infecta. En este caso afectó la pleura, ¿verdad? Hubo implante pleural. Hay implante pleural y la pleura, ¿verdad? Produce sudado. Doutor, geralmente esses pacientes já têm o diagnóstico de tuberculose. No, y el diagnóstico vamos a ver enseguida, ¿verdad? El diagnóstico de la tuberculosis pleural, si es solo afectación pleural, no se hace por catarro, ¿verdad? ¿Sí? Porque el catarro no tiene afectación pulmonar, es pleural. Entonces el diagnóstico se hace por toracocentesis, demostrando por microbiología la presencia. No, y todo paciente con derrame pleural se hace un estudio de líquido. Se hace una toracocentesis, se manda el líquido para estudio, la característica del líquido, se hace cultivo del líquido, se hace vacinoscopía, cultivo de extinción de Gram, se hace cultivo, y ahí sí crece la bacteria, y también se hace biopsia en caso de sospecha de tuberculosis.
el paciente con tuberculosis, el derrame pleural generalmente es unilateral y es un cuadro crónico, no es agudo. ¿Sí? No es que el paciente tiene un cuadro de 2 semanas, el paciente que lleva 2 o 3 semanas con dolor torácico. ¿Sí? Y cuando se empieza a engrosar la pleura, sí o sí es un cuadro crónico. Cuando la pleura se engruesa llevan semanas, meses ya de evolución. Y el germen que generalmente lleva un cuadro crónico son los hongos y también la tuberculosis. Un germen gram positivo te va a llevar noción. E por que tem que fazer biópsia no seu falou aí? Para demostrar la biopsia se hace, se lleva la pleura, ¿ver? Se le hace la biopsia de la pleura y la pleura se envía para 2 cosas. Se envía para anatomía patológica y se envía para cultivo, ¿sí? Y en el cultivo o ginexia. Y en eso se evidencia el germen dentro de la pleura. Si se evidencia el germen, ya se hace el diagnóstico definitivo. ¿Está bien? También se puede tomar el líquido, solamente que el líquido es poco rentable. En el líquido no suele haber muchos bacilos, ¿sí? Pero también si en el líquido ustedes demuestran que hay bacilos de la tuberculosis, o sea, encuentran BAR, si ya hacen confirmatorio, solamente que es poco sensible en el líquido, ¿sí? No sé si le expliqué. ¿Entendieron? Doutor, o paciente com essa TB pleural também, a característica dele, que ele sempre assim, No. ¿Cómo? Así, bueno, esto es lo que yo le dije hace rato. Esto es consumación, ¿verdad? El paciente está consumido, disminuye mucho el tejido muscular, el tejido graso, el paciente parece desnutrido, ¿sí? O sea, está desnutrido realmente, ¿verdad? Eso es consumación. Eso debe de muchos años de evolución ya, ¿verdad? Generalmente cuando hay muchos años ya el paciente pierde mucho peso de forma involuntaria, todo eso, ¿verdad? Pero este no es la forma típica de presentación del derrame pleural, ¿sí? ¿Está bien? Pero es una forma crónica. La presentación típica es un derrame pleural libre ahí, ¿verdad? Pero cuando pasa demasiado tiempo suele ser así, ¿verdad? O cuando se infecta con otras bacterias. Bueno, la tuberculosis ósea, ¿verdad? Es más frecuente en niños, ¿verdad? Los síntomas más frecuentes es dolor, obviamente, ¿verdad? Si es que circundante a la lesión ósea, ahí empieza a haber edema del tejido blando, que el paciente presenta poca movilización del miembro y mucho dolor. En la radiografía ustedes pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos cambios en la radiografía en el hueso, ¿verdad? Osteoporosis subcondral, cambio quístico, esclerosis, disminución del espacio articular, si tiene afectación de una articulación en específico. La tuberculosis ósea es muy rara. Pero dentro de la tuberculosis ósea, la más frecuente de todo es la tuberculosis vertebral, ¿sí? Generalmente la afectación vertebral es más común en las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares, ¿sí? Generalmente hay afectación de 2 vértebras contiguas y lo que produce generalmente es primero lesión del disco intervertebral y después produce absceso frío y perivertebral y luego resorción ósea del hueso afecto, ¿verdad? Entonces el hueso se empieza a consumir, ¿verdad? Se empieza a producir osteolisis, o sea, lesiones osteolíticas del hueso y hay un absceso frío alrededor y después cuando el hueso pierde densidad ósea se aplasta y forma una cifosis, ¿verdad? Y eso puede producir una compresión de la médula y producir síntomas radiculares, ¿verdad? Últimas torácicas y primeras lumbar, ¿sí? Esta enfermedad o sea, cuando tenemos una tuberculosis vertebral tiene un nombre que se le llama mal de Pot. No sé si voy a escuchar, mal de Pot. ¿Sí? La tuberculosis vertebral también es llamado mal de Pot. No sé quién fue Pot, pero mal de Pot. Y bueno, usted puede tener afectación de cualquier hueso, pero dentro de todos los grupos de huesos que hay, el más afectado es el cuerpo vertebral, ¿sí? Quais são as que você falou que é afetada? É a última vértebra torácica? Última y las primeras lumbares. As mais comuns.
Los huesos sí, son las vértebras más afectadas. Pero también puede afectar la cervical, todo, ¿verdad? Pero la más. Primera y última. Últimas torácicas y primeras lumbares. Ah, Sí, puede ser de 11, T12, L1, L2, por ejemplo, es más común, ¿verdad? Pero también, yo ya vi, yo por ejemplo tengo un paciente ahora T10, por ejemplo, tiene afectado los huesos, ¿verdad? O sea, pero la más común es nomás le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver una tuberculosis, mira un poco de la falange distal del dedo gordo, por ejemplo. Ven como acá ya casi no tiene hueso, tiene todo consumido el hueso y acá seguro tiene un absceso ahí que se puede fistulizar al exterior, como ven en este caso se fistuliza, acá sale el pus seguramente y de ahí pasa a ser diagnóstico. De lo contrario hay que hacer una biopsia del hueso y del tejido circundante para cultivo y anatomía patológica. Y en anatomía patológica ustedes van a encontrar granulomas, ¿verdad? Granulomas calcificantes y eso es sugerente de tuberculosis. Bueno, después de la tuberculosis genitourinaria, los síntomas predominantes son las locales. El paciente puede tener disuria, hematuria, poliuria, dolores blancos. En las mujeres es más común la afectación renal. Sin embargo, en hombres es más frecuente la afectación genital con las masas escrotales, prostatitis y epidemia. Muchos de los pacientes con tuberculosis genitourinaria son asintomáticos. Generalmente hay concomitancia con la tuberculosis pulmonar casi el 40%. De esa forma uno sospecha de tuberculosis genitourinaria porque tenemos un patrón típico pulmonar y entonces tiene también síntomas transpulmonares, entonces podemos pensar en la tuberculosis extrapulmonar. Porque es difícil, así por esto, hacer diagnóstico de tuberculosis genitourinaria, ¿verdad? Solamente por síntomas urinarios. Y muchos de los diagnósticos extrapulmonares es porque el paciente tiene concomitantemente afectación pulmonar. ¿Sí? La tuberculosis en el sistema nervioso central puede ser tanto por afectación meningia y también del encéfalo. Por ejemplo, la meningitis tuberculosa puede ser por diseminación hemática o por ruptura de un foco parameningio. Entonces puede producir una meningitis difusa con síntomas clásicos de la meningitis, que es cefalea, alteración del sensorio, rigidez nuca, vómitos proyectil, son todos síntomas de meningitis. ¿Y cómo ustedes van a diferenciar una meningitis tuberculosis de una bacteriana y de uno viral? Por el estudio del líquido, ¿verdad? Se le hace la función lumbar y se busca características del líquido, ¿verdad? Pero el paciente con tuberculosis, el líquido se envía también para baciloscopía y cultivo y si se puede GeneXpert, que vamos a ver ahora que es un método molecular de diagnóstico, ¿verdad? En el tuberculoma es cuando empieza a haber un absceso o una masa ahí dentro del encéfalo que crece lentamente, por lo tanto los síntomas son sutiles, ¿verdad? O sea, de lenta evolución, pero cuando empieza a producir un efecto masa sobre el encéfalo ya empieza a haber signos de focalización. Para hacer diagnóstico se requiere de una biopsia, o sea, tenemos que hacer una biopsia del encéfalo para hacer diagnóstico, porque en el líquido cefalorraquídeo vamos generalmente no, ¿verdad? Pero muchas veces el diagnóstico se hace por concomitancia. El paciente tiene afectación pulmonar y si usted encuentra una masa así en el encéfalo, usted puede. Esto, no, acá sigue eso. De la lesión que tiene y el sangrado. Después tenemos otro órgano que se puede afectar la tuberculosis abdominal. El intestino, por ejemplo, el equilibrio terminal y el ciego es lo más común afecto. ¿Sí? Produce dolor abdominal, ¿verdad? Un agudo abdomen doloroso, se puede palpar una masa, por ejemplo. En el recto se puede encontrar fisuras, fístula, abscesos. Para el diagnóstico hay que hacer biopsia y la biopsia material se envía para cultivo y esto, como siempre, ¿verdad? ¿Cuál es un diagnóstico diferencial de una tuberculosis intestinal? ¿Qué piensa usted? Por ejemplo, si usted le hace la biopsia del intestino, va a salir granuloma calcificante en el intestino, ¿verdad? Con actividad inflamatoria crónica específica. ¿Cuál es un diagnóstico diferencial? ¿Cuál es una enfermedad que produce granuloma en el intestino? Cáncer. Ahí alguien
¿Se acuerdan de las enfermedades crónicas inflamatorias? ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Muy bien. Crohn y colitis ulcerosa. Y el Crohn es un diagnóstico diferencial. ¿Sí? También produce fístula, fisura, absceso, también produce granulomas dentro de la pared intestinal. Por lo tanto, es un diagnóstico diferencial. También de la tuberculosis. O Crohn produz massa? ¿No pasa? Bueno, y después puede tener afectación peritoneal también. Yo tuve un paciente, realmente un caso muy interesante. Yo tuve un paciente con tuberculosis en peritoneo, ¿verdad? El paciente vino así con un abdomen así, una cita importante, pero él tenía un antecedente. Lo que me ayudó para hacer el diagnóstico es que el paciente tenía un antecedente de tuberculosis pleural. Ella dijo que hace no sé cuántos años se le diagnosticó con tuberculosis pleural. Él hizo tratamiento, supuestamente se curó, y después de 5 o 6 años por ahí empezó con una cita importante, ¿verdad? Entonces el paciente tenía distensión abdominal, dolor, ¿verdad? Fiebre, síntomas generales, y el diagnóstico pudimos hacer se le hizo una paracentesis, se tomó un líquido acítico y se envió para Ginexper, y en el Ginexper se detectó pico de tuberculosis en líquido peritoneal. Entonces ahí se hizo el diagnóstico. Pero también se puede hacer diagnóstico mediante biopsia del peritoneo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la tuberculosis pericárdica es una presentación grave de la tuberculosis. ¿Por qué piensa usted que la tuberculosis pericárdica puede ser grave? Puede producir síntomas sistémicos y también síntomas cardiopulmonares, por ejemplo, dificultad respiratoria, ortopnea, edema, dolor torácico con cambio de posición y signos de taponamiento cardíaco. ¿Por qué usted piensa que el derrame pericárdico puede ser grave, puede afectar la vida? Si hay mucho líquido acá afuera, sí. ¿Usted piensa? Pues va a producir un shock obstructivo eventualmente. ¿Sí? Ese es un caso grave de tuberculosis que hay que tratarlo lo antes posible, ¿no? Generalmente se trata con corticoide asociado, ¿no? Se hace lo antivacilar y con corticoide también, ¿no? Tanto la tuberculosis meningia como la tuberculosis pericárdica también se asocia corticoide, ¿verdad? Por un tiempo con los antivacilares. Bueno, estos son unas cuantas presentaciones de la tuberculosis que se pueden presentar. Por ejemplo, cuando tenemos el complejo de Gone, cuando tenemos adenopatías mediastinales, ¿verdad? ¿Sí? Pero si estos ganglios empiezan a aumentar de tamaño, aumentan, ¿qué va a pasar? Se puede comprimir, por ejemplo, una vía aérea, puede obstruir una vía aérea y producir una telectasia por obstrucción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí el bronquio, por ejemplo, está todo obstruido porque hay un ganglio muy grande que obstruye, se produce una telectasia por obstrucción, o un ganglio que está lleno de bacilos se puede fistulizar a la vía aérea y producir una neumonía tuberculosis. ¿Cómo se va a producir una neumonía? Porque gran cantidad de bacilos llega al alveolo en una gran proporción. O sea, podemos tener una neumonía tuberculosa por una fistulización de un ganglio afectado. Podemos tener también una combinación de ellos, ¿verdad? Que es la forma diseminada de la tuberculosis nuclear. ¿Ustedes se acuerdan de los bolillos pulmonar secundarios en la tomografía? En el medio mismo había el bronquiolo terminal. ¿Y qué le acompañaba? Una arteria, ¿verdad? Y cuando hay implantación de esa arteria de la región centrolobulillar, empieza a ver estos nodulillos pequeñitos. Estos nodulillos pequeñitos que ustedes ven es por afectación de esas arteriolas que acompañan al bronquiolo terminal. Entonces, esta es una forma diseminada de la tuberculosis, que es la tuberculosis miliar, ¿sí? Nodulillos de distribución randomizada, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver derrame pleural, si es que la implantación de la bacteria es en la pleura visceral. Si hay afectación del pericardio, podemos tener derrame pericárdico. Y esta es la más común de todas. La tuberculosis pulmonar de tipo adulto es la lesión cavitaria en lóbulos superiores que se abre a la vía aérea diseminando la bacteria hacia afuera, ¿sí? Y la forma más común es esta. Pero todo puede pasar, ¿verdad? Todas las formas se puede presentar, pero la más común es esta.
El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, vamos a hablar específicamente del pulmón, ¿verdad? Se puede hacer por microbiología. Microbiología es demostrando el bacilo, ¿sí? Poner en evidencia el bacilo, ¿sí? Que es el más específico de todos, demostrar el bacilo, ¿sí? Sin embargo, su sensibilidad no es suficientemente alta. En la radiografía, sin embargo, es más sensible pero poco específico. ¿Por qué una radiografía es más sensible pero poco específica? Sí, podemos encontrar unas lesiones pulmonares que no sea tuberculosis, ¿verdad? Pero el problema es que es poco específico, ¿verdad? O sea, podemos encontrar muchísimas enfermedades que también afectan a los lóbulos superiores, pero entonces aumenta la sensibilidad, pero es poco específico, ¿sí? En la histopatología, la biopsia es muy sensible y específica porque la biopsia, el material se envía para microbiología, anatomía patológica y todo eso. La reacción de la tuberculina no es un estudio para diagnóstico, sino para infección, ¿sí? Con la reacción de tuberculina lo que ustedes pueden decir es que el paciente está o no está infectado por tuberculosis, pero no pueden diferenciar infección y enfermedad, ¿sí? Y el seguimiento, bueno, el tratamiento de prueba, les voy a explicar un poco. A veces cuando el paciente tiene un cuadro clínico muy compatible y estudios de diagnóstico no conclusos, entonces se le hace un tratamiento de prueba y si el paciente tiene mejoría clínica, entonces se confirma el diagnóstico. Acá, por ejemplo, pueden ver la radiografía y la tomografía de las lesiones capitarias, ¿verdad? ¿Sí? Una imagen con disminución de la atenuación pulmonar rodeado de una pared bien gruesa. ¿Sí? Generalmente el lóbulo superior, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver este y vemos signos árboles brotes, ¿sí? Nodulillos del espacio aéreo, ¿sí? Y este es la más común, ¿verdad? La afectación en el lóbulo superior, ¿verdad? No siempre se ven lesiones capitales. Acá tenemos unos cuantos que está atrás. Lo que pasa es que aquí está oculto detrás de las costillas algunas lesiones capitales como esta. Y después vemos focos radioopacos dispersos. Pero porque afecta al lóbulo superior hay que siempre descartar tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis también se le dice la gran simuladora. ¿Sí? Puede simular muchas lesiones. Puede ser tuberculosis. Bueno, entonces en primer lugar siempre la tuberculosis hay que descartar. Acá, por ejemplo, el gran compromiso de lóbulos superiores. ¿Ven cuál es la diferencia entre este lóbulo superior y este lóbulo superior? ¿Cuál es más grande y cuál es más chico? Este es más grande, ¿verdad? Y este es más chico. ¿Y cómo tenía que ser? ¿Este más grande o este más chico? Este tenía que ser más chico y este tenía que ser más grande, ¿sí? Sin embargo, acá tenemos una disminución de volumen pulmonar del lado derecho, el volumen del lóbulo superior derecho, por lesiones fibras del ectásilo probablemente, ¿verdad? ¿Y este cómo se llama? Esto no se acuerdan. Acá vemos una imagen hiperlúcido, radiolúcido, ¿verdad? Y acá que es el borde de la pleura, ¿verdad? De un neumotórax, ¿sí? Neumotórax. Cuando la tuberculosis, o sea, las lesiones pulmonares afectan la superficie o las regiones más distales subpleurales, puede producir neumotórax como complicación, ¿sí? Y esta neumotórax generalmente se resuelve muy difícilmente porque el tejido alveolar queda muy friable en la región periférica. ¿Y este cómo se llama? ¿Se acuerdan de tuberculosis? Biliar, ¿verdad? Ven, estos puntitos blancos son toditos nodulillos, ¿verdad? Del espacio aéreo, ¿verdad? Y estos que se ven más blancos, más hiperdensos son los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero todo lo que usted ve puntitos blancos, todo eso es nodulillos, ¿sí? Nodulillos randomizados, ¿verdad? Como ven aquí no se ve tan bien, pero se ve como que muy brillado así, ¿verdad? Parece salpicado de gotitas, ¿verdad? Parece que alguien hace así, tira el... No sé si... A mí me impresiona eso. Aquí se ven más nodulillos del espacio aéreo, dispersos. La tuberculosis biliar está demostrando lo contrario, ¿verdad?
Y esta es una forma de presentación poco común, que es la neumonía tuberculosa. ¿Sí? Neumonía tuberculosa. ¿Cuál va a ser la diferencia con la neumonía por otras gérmenes? El tiempo de evolución, ¿no? La neumonía tuberculosa es un tiempo de evolución más tiempo de evolución. ¿Sí? Generalmente los gram positivos y gram negativos son muy virulentos, su replicación es muy rápido y produce síntomas, su tiempo de evolución es más corto. ¿Sí? Pero lo único que van a hacer para confirmar es el estudio de microbiología, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos varias lesiones mezcladas, por ejemplo, lesiones cavitarias, vemos nodulillos randomizados, vemos focos de condensación, engrosamiento del intersticio axial, aumento de los ganglios mediastinales. Ya tenemos varias lesiones, o sea, podemos encontrar sí lesiones, pero algunas lesiones aisladas o una combinación. Lo peor es cuando te piden describir esto. Lesiones. Bueno, entonces el estudio Gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis es mediante vaciloscopía y cultivo. Por eso todas muestras de catarro se envían para estos dos, vaciloscopía y cultivo. ¿Cuál es la diferencia? La vaciloscopía, ¿qué es lo que hace la vaciloscopía? Nosotros agarramos el catarro, ponemos un extendido, se hace la tinción, ¿sí? Se hace la tinción con Sinicen, se pone el ácido alcohol para decolorear. Y si es bacilo ácido alcohol resistente, va a permanecer color, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la vaciloscopía? Que es económico, barato, ¿sí? Solamente necesitamos la plaquita, la tinción y el microscopio para ver. Es rápido, el bacteriólogo tarda 10 minutos aproximadamente para hacer la lectura. En 10 minutos ya puedes saber si él agarra y hace, bueno, la fijación y eso tarda más, pero en 10 minutos que él pone ya puedes saber si el paciente tiene VAR positivo o no. Y otra cosa que es reproducible, ¿verdad? O sea, puede agarrar otra de la lámina y volver a ver a otra persona, lo que sea. ¿Cuál es el problema de la vaciloscopía? ¿Qué usted piensa? La sensibilidad es medianamente, no es tan buena, ¿verdad? La especificidad es alta, ¿verdad? Pero no tanto como el cultivo. Si usted encuentra VAR positivo, puede ser que no sea tuberculosis. Puede ser, ¿verdad? Puede ser lepra, puede ser Mycobacterium leprae, puede ser nocardia también. ¿Sí? Acuérdense que eso tiene ácido alcohol resistente también. Ese es el problema, ¿verdad? Uno de los problemas. Y otra cosa de los problemas de la vaciloscopía es que el bacilo, aunque muera, se puede encontrar todavía y teñido, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que se tiñe es la pared de la célula, ¿sí? Entonces la bacteria, o sea, la micobacteria puede estar muerta, inviable, pero va a seguir teñido y usted no van a poder diferenciar si está inviable o inviable, ¿sí? Entonces muchos pacientes pueden terminar su tratamiento, cuando se hace la vaciloscopía puede salir positivo, pero eso no quiere decir que el paciente se siente activo otra vez, puede ser que sean bacilos ya muertos en el catarro. Ya vamos a terminar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo ustedes van a ver en la vaciloscopía si un fondo azulado, ¿verdad? ¿Sí? Que por el SIM Nielsen es azul, ¿verdad? Generalmente deja un fondo azulado y lo que ustedes van a ver coloreado es el bacilo, que son estos, ¿verdad? Estos son todos los bacilos, ¿verdad? Estos son los bacilos. Y esto que se ve más grueso es un acúmulo de bacilos. Acá por ejemplo están millones de bacilos juntos y así van a ver, ¿sí? Los bacilos. Y si no ven nada, entonces, ¿cómo se informa la vaciloscopía? De esta forma, ¿verdad? Si en 100 campos no se ve ningún bacilo, no se ve ni una tirita roja, el informe es negativo. Si se ve en 100 campos, entre 1 a 9 bacilos, usted tiene que informar el número de bacilos que llegaron a ver en 100 campos. O sea, dicen, encontré 3 VAR en 100 campos, 3 VAR en 100 campos.
Si en 100 campos se encontraron 0 a 1 bar, pero en cada campo, de cada 100 campos, o sea, en 100 campos, en cada campo se encontró entre 0 a 1 bar, entonces se pone positivo, una cruz. Si en 50 campos se encuentra entre 1 a 10 bar por campo, es 2 cruces, y si en 20 campos se encuentra más de 10 bar, es 3 cruces. Mas esse diagnóstico, tipo assim, no caso, se tem pouco, ainda não dá o diagnóstico de que não é. No caso. No, esto no mejora el diagnóstico, saber más vacilo. Esto es lo que nos ayuda de saber si tiene más bar por campo, quiere decir que tiene más carga vacilar, tiene más extensión de lesión, tiene peor pronóstico el paciente, ¿verdad? Ninguém entra naquele caso do. Muy bien. Entonces se requiere un mínimo de 5.000 a 10.000 bacilos por ml de muestra, porque lo ideal es dejar 3 ml de muestra como mínimo. O sea, el catarro que ustedes fundan, mínimo tiene que ser 3 ml. ¿Verdad? Una buena muestra es que sea purulento, que sea lo más espeso catarro posible y que no sea saliva. Generalmente la saliva es una rentabilidad muy baja, menos de 1% sale positivo en la saliva. Pero si usted entra de la vía aérea inferior, ahí aumenta la rentabilidad. Entonces la demostración de Baar en vaciloscopía depende de la extensión de la enfermedad. Cuando más afectación pulmonar tiene, más sensible es el diagnóstico, ¿verdad? O sea, más sensible es el estudio. ¿Sí? Y cuando la calidad de muestra es mejor, mayor sensibilidad tiene. Y cuando mejor tiempo de observación tiene el bacteriólogo, como mínimo 10 minutos, la sensibilidad mejora mucho. Esto es un tema de examen también. ¿Cuál de estos patrones es más sensible en la vaciloscopía? El patrón cavitario son las cavidades, eso es la forma más común, y esa es la más sensible, el 80-90% de sensibilidad. El infiltrado es la neumonía, tuberculosis o los focos de condensación. É o que causa cavitações no pulmão, aqueles que têm as bolinhas são os mais comuns. La cavidad, las lesiones cavitarias. ¿Sí? Después el infiltrado son la neumonía, por ejemplo, tuberculosa, en ese caso es 50-80% de la sensibilidad y los patrones nodulares es menos del 50%. ¿Sí? Isso é relacionado à vaciloscopia? Sí, vaciloscopía. O sea, si usted tiene una radiografía con un patrón cavitario, es más probable que va a salir la vaciloscopía positiva en comparación si tiene una neumonía tuberculosa, por ejemplo. ¿Sí? Va a ser menos sensible en ese caso. Porque en las lesiones cavitarias se forma mucha pus dentro de la cavidad. ¿Sí? No así en la neumonía tuberculosa donde no hay muchas secreciones. ¿Verdad? No, no caso cavitário é o mais sensível, né? Más sensible la vaciloscopía es más sensible en el patrón cavitario. ¿Sí? Bueno, otro estudio que se utiliza para diagnosticar tuberculosis es el GeneXpert. El GeneXpert es un estudio que lo que hace es detectar el material genético del Mycobacterium tuberculosis. O sea, busca la secuencia genética de la Mycobacterium tuberculosis y eso es muy específico. Aparte que es muy sensible también, porque para hacer el diagnóstico solamente usted tiene que tener entre 25 a 33 bacilos en la muestra para poder ya positivizar para el GeneXpert. Entonces, como el GeneXpert es una máquina, ¿verdad? El catarro se pone dentro de un cartucho y el cartucho entra dentro de esta máquina y no sé yo qué hace, pero detecta el material genético, ¿verdad? Una de las características que hace que el GeneXpert sea muy útil es que aparte de confirmar 100% la tuberculosis, también lo que puede demostrar es la resistencia contra la rifampicina. ¿Sí? Entonces demuestra también la resistencia que tiene contra la rifampicina, que es un antibiótico de primera línea de la tuberculosis. Ahora el problema es que también el GeneXpert no puede diferenciar entre bacilos viables y no viables. ¿Sí? ¿Entienden? Ese también, un bacilo puede estar muerto y ellos pueden detectar igual los bacilos. Entonces ese es difícil. El único estudio que ustedes pueden utilizar para diferenciar bacteria viable y no viable es cultivo, porque en el cultivo va a crecer la bacteria. Si está muerta no crece más. ¿Entienden? El cultivo es el único estudio que demuestra la viabilidad de la bacteria.
Ese es lo que va a decir realmente si el paciente está enfermo o ya se curó. ¿Sí? No sé si entendieron eso. Sí. Por histopatología también se puede hacer diagnóstico cuando se encuentran estos granulomas, ¿verdad? Que son células grandes. La mayoría de ellos, cuando es tuberculosis, generalmente estos granulomas se calcifican. Es más para no entender nosotros. Y esto es lo que preguntaron hace rato: ¿cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis pleural, ¿verdad? Primero en lugar se tiene que hacer el estudio del líquido. Generalmente la tuberculosis pleural es un líquido exudado, ¿sí?, de predominio mononuclear, ¿sí? O sea que hay muchos recuentos mononucleares dentro del líquido y tiene otras características, ¿verdad? También lo que ayuda mucho a hacer diagnóstico es el ADA, el líquido pleural. Eso vamos a ver después, ¿verdad? Pero otra forma de hacer diagnóstico es también tomando muestras de pleura para anatomía patológica y cultivo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se puede hacer por dos formas. Se hace por biopsia, ¿verdad? Biopsia a ciegas. Se utiliza, puede usar una aguja de Koch o una hoja Abrams. Se introduce dentro del tórax y dentro del espacio pleural con este espacio que tiene bordes filosos. Lo que hace es raspar la pleura y estira muestra de pleura. La lleva consigo y ese sería para el estudio. ¿Puede producir neumotora? Puede producir. Bueno, entonces el riesgo de neumotora es mayor, ¿verdad? Cuando se hace, es como ustedes, vamos a decir que entran dentro de la cavidad torácica y lo que hacen es raspar la pleura, ¿sí? ¿Está bien? Entonces hay varias agujas, tenemos agujas Abrams y el de Koch. Se hace de ciega, ¿verdad? Ya no es más recomendable usar este tipo de estudios por el alta incidencia de complicaciones. Sin embargo, el gol estándar para hacer esto, para exploración de la cavidad pleural y hacer diagnóstico, biopsia, es mediante videotoracoscopía, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la videotoracoscopía? Usted entra dentro de la cavidad pleural, pero mirando. Tienen acá la cámara, la tele, y ustedes miran adentro de la cavidad pleural las lesiones que hay y todo eso, ¿verdad? Entonces ustedes entran y si ustedes ven una lesión ahí en la pleura, pueden hacer biopsia y eso sería la anatomía patológica. Si ustedes hacen a ciegas, ustedes no saben dónde está biopsiando. Pueden biopsiar tejido sano o tejido enfermo, ¿sí? Entonces la sensibilidad o la rentabilidad es mucho más baja a ciegas y la complicación es mayor en comparación a la videotoracoscopía, ¿sí? Obviamente esto es más costoso, pero es mejor, ¿verdad? Bueno, esto es lo único que yo quiero que sepan. La resistencia a fármacos antivacilares en la tuberculosis MDR es lo que todavía existe, ¿verdad? Y en mayor proporción en Perú, ¿verdad? Acá en Paraguay existen unos cuantos casos, no hay muchos, no superan 100 casos todavía. Pero la tuberculosis multidroga resistente es cuando la tuberculosis tiene resistencia simultánea a todas las drogas antivacilares de primera línea, que es la isoniazida y la rifampicina, con o sin resistencia a otros fármacos, ¿sí? Entonces cuando tenemos afectación de la isoniazida y la rifampicina juntos, ahí se llama multidroga resistente, ¿sí? Extensivo droga resistente, ella cuando afecta ya fármacos de segunda línea, aparte también de isoniazida y rifampicina. Bueno, ¿cuáles son los fármacos antivacilares de primera línea? Esto es lo que yo quiero que sepan. Son estos cuatro: la isoniazida, la rifampicina y la cinamida y etambutol, ¿verdad? ¿Cómo se abrevia estos fármacos? HRZE, ¿sí? Los tres primeros son bactericidas y el último es bacteriostático, el etambutol, ¿sí? ¿Cuál es el más esterilizante de todo? La rifampicina, ¿sí? Bueno, acá ven la dosis yo no le voy a preguntar, pero acá ven la dosis, 5 miligramos por kilo peso, ¿verdad? Si usted tiene 70 kilos, entonces es 350 miligramos por día, ¿sí? La dosis máxima es 300, entonces 300 es lo máximo que pueden utilizar, ¿sí? Rifampicina 10 miligramos kilo peso, 25 miligramos de piracinamida y 20 miligramos de etambutol, ¿sí? ¿Cuánto dura el tratamiento? 6 meses en total, ¿sí? 2 meses, este sí lo voy a preguntar sí o sí, ¿sí? 2 meses se utiliza
de forma intensiva los 4 fármacos antivacilares de primera línea, que es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. Y después se continúa el tratamiento con isoniazida, rifampicina y se suspende la piracinamida y el etambutol. Y esto se sigue por 4 meses. Esto más tiene que saber. 2 HRZE más 4 HR. ¿Sí? Así es el tratamiento de la tuberculosis en casi todos los casos. Estos son la excepción de algunos casos. Los pacientes con meningitis tuberculosa o con una enfermedad diseminada, por ejemplo la forma miliar o cuando afecta a los huesos, ahí sí el tratamiento se puede prolongar hasta 10 a 12 meses. ¿Sí? ¿Está bien? 10 a 12 meses. ¿Y cómo se hace? 2 meses se hace de HRZE y 8 meses de HR o 10 meses de HR. ¿Sí? O sea, en continuación lo que es más largo. ¿Sí? Pero la fase intensiva siempre es 2 meses nada más. Doutor, no caso, só para poder entender, no caso, o tratamento vai ser aqueles 4 juntos durante 2 Sí, meses. 2 meses. Y después 4 meses con estos 2 antibióticos. Isoniazida y rifampicina. E o que o senhor falou da rifampicina, qual a característica dele que passa tuberculose no início? Que a rifampicina era... Bactericida, ¿verdad? Ah, Sí, estos 3 son bactericidas. Isoniazida, rifampicina y piracinamida son bactericidas. Etambutol es el único que es bactericida. Y algunas excepciones, ya dijimos, ¿verdad? Algunas excepciones, meningitis, afectación articular, forma diseminada, pueden prolongarse entre 10 a 12 meses. ¿Sí? Por eso es que hay algunos pacientes que usan 1 año de tratamiento, hacen por la forma de presentación de la tuberculosis. Y estos son los fármacos de segunda línea, no hace falta que sepan, ¿sí? Pero acá les dejo para que vean. Acá tenemos 4 grupos de fármacos de segunda línea. Tenemos las inolonas respiratorias, levo, moxifloxacina, rifloxacina. Grupo B son los inyectables, los aminoglucósidos. Grupo C tenemos algunos variados como la tionamida, no hace falta que sepan. ¿Alguna que tengan con relación?